podría empezar la verlo. Sí, porque ya son las 6. Ya, está bien. Buenas noches, señores alumnos. Hoy nos toca hacer la clase de coccidios. Lo he colocado como término conociendo a los coccidios, porque no es un parásito habitualmente común que se puede detectar tan fácilmente en las pruebas parasitológicas que habitualmente conocemos de centrifugación, flotación, ¿no? Son uno de los parásitos que muchas de las veces se pasó desapercibido y gracias a si se puede decir, a las enfermedades inmunodeprimidas, tomó gran relevancia. Uno de ellos, pacientes que se contaminaron con los coccidios en los pacientes que tenían HIV y cualquier tipo de enfermedad de inmunodepresión. Entonces ahí tomó relevancia. Más o menos en el año 1985, el NANRI, que es un laboratorio del Hospital Naval, en que se hacía investigación en la selva, lo encontró acá en varios huéspedes que tenía pues hospitalizados y desconocían su etiología y lo encontró en biopsias acá en el Perú, ¿no? Y a partir de eso se comenzaron a hacer conexiones con Estados Unidos para detectar qué tipo de parásitos, que sí es cierto que se podría decir de que habían algunos competentes, pero no con tanta, digamos, relevancia en estos tipos de pacientes. Entonces, por eso que no tiene, o sea, no hay mucha estadística con respecto a los coccidios porque o pasa desapercibido o ya le dan tratamiento previo porque sabe que se van a contaminar los pacientes. Entonces, de ahí es que le he colocado conociendo a los coccidios. A ver, no se mueve mi pantalla. Un ratito, por favor. Un minutito, ¿ya? Ya. Pertenecen al reino protista, al filo apicomplexa o esporozoa, o la clase esporozoa o esporozoacida, orden Eucoxidida, Eucocidioridida, su orden Eimeria. Lo más relevante de toda esta taxonomía, aparte de la clasificación que ahorita vamos a ver, es que vamos a tener que ver a estas tres familias que las tenemos abajo. Ambas pertenecen, o las tres pertenecen a la suborden Eimerina o Eimeriorina, Dina, que son parásitos que tienen casi la misma estructura, un poco similares en cuanto a su ciclo vital, con algunas diferencias. Entonces vamos a ir tratando de avanzar poco a poco para que ustedes conozcan cuáles son las características propias de cada tipo de parásito. Por ejemplo, en la familia Emeridae existe 14 géneros, de las cuales las más relevantes está la isospora, la ciclospora, que lo vamos a ver el día de hoy. En el caso del Sarcosistidae existe el toxoplasma, que me imagino que ya lo vieron en la clase anterior, y el Sarcocistis, que lo vamos a ver, el Sarcocistis hominis, que tiene gran relevancia el día de hoy porque hoy día lo vamos a hacer, y el Cryptosporidae, que lo produce el género Cryptosporidium, en la que el género relevante es el Cryptosporidium parvum, que infecta a los mamíferos, ¿correcto? El muris a los ratones, que ahora también lo vamos a ver porque se le tiene que describir, porque fue la primera que la descubrieron realmente. Después se vio que los tipos de parásitos que infectaban al hombre eran otro tipo, que eran un poquito más grandecitos. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Muy bien, entonces enfóquense en esta taxonomía porque ya vamos a comenzar a hablar de las familias, ¿correcto? ¿Cuáles de ellas vamos a ver el día de hoy? Aquí la tenemos, la isospora, el Cryptosporidium, la ciclospora y el Sarcocistis. Ambos de gran relevancia, sobre todo en el ser humano. Pertenecen lógicamente al filum apicomplexa porque poseen lógicamente una estructura compleja, como ya les habrá dicho el médico que les hizo la clase de toxoplasma, ¿no? Que son un órgano de cubierta que está dentro de la célula. Pertenecen a la clase esporozoa, esporozoario, esporozoacida, porque producen dentro de sus ciclos vitales
sobre todo en los estadios de desarrollo, en algunas alternativas de generación que van a ser o sexual o asexual. La mayoría de los parásitos que tienen la fase sexual son huéspedes intermediarios y la mayoría son huéspedes definitivos cuando tienen la fase sexual, pero va a depender del tipo de parásito, que ahora también lo vamos a ver. Pertenecen a la clase, subclase u orden Coccidia o Coccidiacina, porque son parásitos comunes del aparato digestivo, tanto de aves y de mamíferos. Refiere que la historia de estos tipos de coccidio, que fue una de las primeras causas de infecciones en aves y en mamíferos, por la cual produjo incluso la muerte y la desaparición de algunos mamíferos y aves, ¿no? Que hoy mismo ya no lo tenemos en la Tierra, ¿no? Porque refieren que fue una de las primeras causas que produjo esta alteración en la parte de la Tierra, ¿no? La mayoría de ellos produce diarrea intensa, por la que llama mucho la atención y las hace diferenciar de otro tipo de síndromes diarreicos que puede producir, por ejemplo, las bacterias, por ejemplo, Vibrio cólera, la salmonela, la shigella, la klebsiella, el enterobacter, ¿no? Que son, o las virales, ¿no? También que producen diarrea, ¿no? Entonces tenemos que tener bastante cuidado, sobre todo cuando hay la epidemiología, cuando preguntemos a nuestro paciente qué hizo el día anterior para más o menos estar bien orientado en cuanto a lo que es qué tipo de infección o qué tipo, porque los tratamientos son muy distintos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también hay que tener cuidado que estos tipos de coccidios son coccidios la mayor parte de las veces que puede estar portando un paciente inmunocompetente, pero sin embargo no presenta diarrea, no presenta nada y finalmente en los pacientes inmunocomprometidos sí produce una alteración diarreica profusa que puede ocasionarle la muerte del paciente. Es una de las primeras causas de muerte en los pacientes que tienen, por ejemplo, HIV, ¿no? Cuando están en la fase SIDA. Muy bien. Si estos parásitos son de ciclos biológicos que solamente tienen un solo huésped, que generalmente ocurre, por ejemplo, en las gallinas, se les llama, ¿no? Ciclos monoxénicos o monoxenos. Pero cuando ya son ciclos avanzados o coccidias más avanzadas, uno de ellos, por ejemplo, que produce quistes tisulares en los parásitos, en la que ya tiene dos huéspedes, en las que los estadios sexuales se realizan, por ejemplo, en el intestino delgado del hombre, no el huésped que es el huésped final, y en el caso que ocurra la proliferación en el huésped intermediario, entonces ya estamos hablando de coccidios un poco más avanzados. En este caso son los ciclos heteroxénicos que lo vamos a ver ahora, ¿no? Heteroxenos. Muy bien. Entonces, monoxenos, aquellos que se realizan la fase tanto sexual como asexual dentro del mismo huésped, y los heterogénicos, aquellos que tienen, ¿no? En dos huéspedes diferentes. El ciclo vital general de estos tipos de coccidios, la mayor parte son división nuclear y citoplasmática, una división simple, sencilla, de división de dos células hijas, multiplicación permanente de dos células hijas. A esto se le llama esquizogonias. Estas células hijas se pueden subdividir nuevamente en dos células hijas hasta un periodo, que eso lo determina el mismo parásito y la virulencia del parásito, que finalmente van a dar a la endodiogenia, que no es otra cosa que la formación de las células sexuales, tanto masculinas como femeninas, tanto el microgametocito, que va a formar el microgameto, y el macrogametocito, que va a formar el macrogameto, que finalmente van a fecundar, y esa fecundación va a producir el cigote o el huevo. Y este cigote fecundado, lógicamente al ver el ambiente favorable, la humedad favorable, el calor favorable, va a formar un ooquiste. Estos ooquistes, que tienen generalmente una pared gruesa que los tiene que tratar de persistir en el sistema, ¿no? En el ambiente, se tratan de proteger con dos tipos de membrana, generalmente una membrana externa gruesa, dura, y otra membrana un poquito más delgada para proteger a la fecundación. Estas en su interior
se van a subdividir a la vez en 2 a 4 quistes. Entonces, a esta esporulación ya le llaman esporogonia, ¿no? Unos forman 2 a 4 esporozoitos, otros 4 esporozoitos para dar lugar a los esporoquistes, como vamos a ir viendo posteriormente. Pero esto en líneas generales de lo que son el ciclo vital de las coccidias. Vamos a empezar entonces con el género Isospora. Ya saben que pertenece a la familia Meridae, que realmente consta de 14 géneros de importancia, pero que la más importante de este grupo, aparte del género Himeria, que no lo estudiamos porque no tiene mucha estadística acá en el Perú, pero sí el género Isospora. A la cabeza lo tenemos a la Isospora belli, que es la contaminación, y lógicamente tendremos que nombrar a las otras que contaminan, pues al perrito, al gatito, a lo que es a los ratoncitos, ¿no? El Natalis, el Canis, el Felis y el Rivolta. Pero aquí, en la que infecta al hombre es la Isospora belli. Ya saben, lo que es la taxonomía, ¿no? Pertenecen a la Fiberidae, al género Isospora, ya saben, ya lo hemos enfocado. Y la característica especial que tienen este tipo de parásitos es que produce, y cuando se infectan, lo que nosotros llamamos la isosporosis. La isosporosis, que es producida por la isospora belli, la contaminación de la isospora belli, produce una infección gastrointestinal. Puede producir en individuos inmunocompetentes como inmunodeprimidos. Generalmente en los individuos inmunocompetentes es agudo y autolimitante, ¿no? Por eso es que pasa a veces desapercibido, pero puede volverse portador para el inmunocomprometido. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? A ese paciente. Entonces, estas infecciones gastrointestinales en individuos inmunocompetentes van a eliminar diarreas que van a tener o quiste, van a ser expulsados por las heces de una característica que tiene parecido a un huevo. En la parte anterior es un poquito más agudo, ahora lo vamos a ver en las láminas, un poco más agudo, y en la parte final un poquito más gruesa, ¿no? Como un huevo, en la que en la parte superior, en la parte delgada, vamos a encontrar un microporo, ¿no? Y estos miden aproximadamente como si fuera un huevito de 20 a 23 por 10 a la 20 micrones. Y en el centro, acuérdense que ya les dije que tiene una capa interna y otra capa externa, en el centro tenemos al cigote. Al principio es una membrana citoplasmática granulosa que al comenzar a dividirse, si el medio externo es favorable, se van a comenzar a dividir en su interior. Entonces, esta igual por fisión binaria, este cigoto se va a comenzar a dividir y van a comenzar a formar dos esporoblastos. Estos esporoblastos, si el medio externo todavía sigue favorable, entonces se van a subdividir en esporozoitos. Citoplasma granuloso se repliega hacia la parte inferior para dar lugar a la formación de estos esporoitos. Estos esporoitos a la vez comienzan a subdividirse y que va a formar en dos esporoblastos, en cada uno de ellos 4 esporozoitos. Cuando ya se formó dos esporoblastos con 4 esporozoitos cada uno, ya se denomina esporoquiste. Tiene otra nomenclatura. Va a depender mucho de las características de las infecciones para que pueda salir o como ooquiste, como citoplasma granuloso, o como esporoquiste, como etapa más avanzada de la reproducción de este ooquiste. Depende de si la infección es muy aguda, ¿no? Cuando las diarreas son muy profusas, no le da tiempo para la multiplicación y lógicamente salen como o quistes expulsados por las heces así nada más. Pero si no, si el paciente a veces es inmunocompetente, entonces pueden salir muchas veces también ya como un esporo quiste, que no es lo habitual, que es la división del esporoblasto, que cada uno transformado en 4 esporozoitos. Entonces, el ciclo vital. El ciclo vital comienza entonces, lógicamente, que es un ciclo monoxénico, porque todo ocurre en el huésped. Entonces, por lo tanto, este oquiste tiene que llegar a la cavidad bucal. ¿Y cómo llega a la cavidad bucal? Por un paciente infectado o una gallina infectada también, o un mamífero infectado.
Por lo tanto, tiene que ser por fecalismo. Se come heces contaminados con ooquistes, ¿correcto? Estos ooquistes se forman en dos esporoblastos, como ya hemos visto, en la que da la presencia de los dos esporoquistes con cuatro porocitos cada uno. Y estos, a la vez, cuando ya agarran el intestino, ya está en el intestino, van a salir de su cápsula y van a contaminar a las células epiteliales del intestino. Esa se llama ciclo esquizogónico. Ahorita lo vamos a ver también cómo es el ciclo. Cuando ya hay múltiples divisiones en que la célula se contamina, hay muchas divisiones o divisiones binarias, ¿no? Se reparten en dos y se siguen repartiendo en dos, siguen los merozoitos y la célula agarra gran tamaño, eclosionan, nuevamente contaminan a las otras sanas y cuando llega su ciclo, en algún momento se forman los gametos. Estos gametos femenino y masculino dan la oportunidad para la nueva fecundación y la eliminación de la formación de oquistes si se pulsa por las heces. Y así comienza el ciclo monoxénico nuevamente de la isospora belli. Si nosotros hacemos un esquema reproductivo de estos parásitos, acá vemos, por ejemplo, que salen, ¿no? Así como si fueran esporoquistes con las divisiones respectivas puede ser en la zona ¿cómo se llama? Del medio externo, ¿no? Salen estos merozoitos, ¿no? Eclosiona el merozoito, salen, van a infectar la célula intestinal, se va a reproducir en la célula intestinal, va a ser fisión binaria, se va a reproducir, va a llegar un momento que va a tener gran volumen la célula y nuevamente estos merozoitos van a volver a salir, vuelta, infectan otra célula nueva y así sucesivamente van formando los merontos, ¿no? Que son más pequeñitos. Estos a la vez se multiplican hasta que en un determinado momento estos se convierten en gametos, femenino y masculino, y comienza a salir el oocisto. Y este oocisto va a salir por las heces y va a formarse lógicamente nuevamente los esporoblastos, los esporoquistes para nuevamente contaminar al hombre. ¿Correcto? Esta isosporosis está difundida en el reino animal, tanto en vertebrados como invertebrados, tanto en animales domésticos y selváticos, entonces tiene de repente gran relevancia cuando estamos en contacto con los animales domésticos, sobre todo, ¿no? Los selváticos, aquellos que también viven en la selva, que tienen gran cantidad de incidencia de parasitismo, pero sobre todo en la gente que se dedica a la crianza o a la ¿cómo se llama? A la curación a los veterinarios también, ¿no? Que tienen, entonces, ay, perdón. Entonces, estos tipos de parásitos son muy difíciles de ser desinfectados, entonces por la gran resistencia que tienen de esa capa externa gruesa, son muy resistentes a los infectantes habituales, entonces hay que tener cuidado, pensar de que nosotros simplemente con el alcohol lo vamos a... No, no es así. Tienen que lavarse las manos, sobre todo evitar de comer con las manos sucias que pueden estar contaminados en heces. ¿Y por qué? Porque cuando viajamos, sobre todo en el Perú, a veces no tenemos un buen centro de comidas en el interior, a veces no hay agua, a veces hay silos para hacer la deposición cuando va al norte, va al sur, a cualquier lugar, y ahí ocurre la contaminación. ¿Por qué? Porque no hay caño, ni siquiera lavarse las manos, comen algo, porque da hambre, pues lógicamente, y corresponde hacer, ¿no? Un cierto control sanitario ahí porque es responsable de la diarrea del viajero. Yo no sé si lo habrán escuchado ustedes, pero hay varias causas del diarreo del viajero. Y una de ellas es los coccidios. Pero a la vez, esta isosporosis no podría estar, digamos, más peligrosa si cuando da en pacientes inmunocomprometidos, en la que tienen múltiples contaminaciones, como por ejemplo en los pacientes que tienen HIV, en la que ya tienen compromiso con algunos tipos de virus, como el citomegalovirus, que produce ulceraciones intestinales, provocando que esta isospora belli
se penetre a la célula, ¿no? A la úlcera intestinal, se vaya por la parte linfática y vascular y produzca lo que nosotros llamamos los cuadros de isosporosis extraintestinal diseminada. Ahí la cosa se hace un poquito más peligrosa. La lesión que produce, hay aplanamiento de las vellosidades intestinales, hay hipertrofia de las criptas e infiltración de la lámina propia por eosinófilos. Y ahí decirle que la característica importante que tiene más que nada para la definición de la isosporosis es que produce fiebre, diarrea y eosinofilia. Entonces, característica típica del cocidio producido por la isospora bel. Ahí, lógicamente, la inmunidad intratallal, la inmunidad celular, con leucocitos, polimorfos neutrales y células plasmáticas, tratando de localizar la infección, y el daño puede producir una necrosis de la mucosa y su mucosa en el intestino delgado y también en la región fecal y en el recto sigmoides, pero esto va a depender mucho de varios factores. Uno de ellos, las condiciones inmunológicas del paciente, la cantidad de números de parásitos que haya sido contaminado y produzca la virulencia, o en su defecto, la localización superficial o profunda, grados variables de la necrosis y hemorragia que tenga el paciente, también puede haber también a nivel región fecal o puede localizarse dependiendo de la inmunidad. Y en pacientes con inmunodepresión, pues, que es muy frecuente y es muy grave, produce diarreas muy profusas que pueden producir la muerte del paciente, ¿no? Porque no se logra, digamos, compensar hidratándolo al paciente, ¿no? Cada diarrea refiere que a veces se hace de posiciones tipo cólera, ¿no? Que son de 1 litro, ¿no? Entonces no se logra compensar ni hidratar ni compensar el medio interno de este paciente. En unos inicios, cuando todavía no se sabía acerca de la infección por esta isosporosis, también se hacía biopsias rectales, me acuerdo. Cuando hacía la residencia, me acuerdo, pertenecía al grupo naval y ahí se hacían biopsias rectales y se detectaba este tipo de parásitos. ¿Cuáles son los síntomas que producen? A la cabeza, la diarrea. La diarrea está en casi el 98% de los casos que presentan la isosporosis. Lógicamente, si hay diarrea y el gran peritatismo que hay, va a producir dolor abdominal. Estos dolores abdominales son intensos porque todo el tiempo está reptando el intestino, suena. Hay borborismo que le llamamos nosotros. Le palpamos la barriga y comienza a levantarse el borborismo, le llamamos, ¿no? Con gran flatulencia. Y si está muy infectado, vómitos, meteorismo intestinal intenso y la fiebre que se encuentra en casi el 75%. Entonces, todo esto ocasiona que el paciente, lógicamente, no tenga deseos de comer, le produce anorexia como parte de su, ¿no? de protegerse, ¿no? Porque sabe que lo va a vomitar, no come y es todo un proceso. Y lógicamente se anemiza y una pérdida de peso considerable, no solamente por la deshidratación, sino por la desnutrición y el fondo que tenga el paciente. ¿No? Imagínense un HIV que ya tiene un fondo ya comprometido, imagínense un tipo de estos parásitos que se presentan en estos pacientes. El examen que se hace para estos tipos de parásitos tiene que estar bien, bien estudiado. No se puede decir que está negativo en un paciente, sobre todo comprometido, con 1 o 2 muestras de heces. Generalmente se tiene que hacer hasta 6 muestras para considerar que es negativo. ¿No? Generalmente nosotros mandamos 1 muestra, 2 muestras, o muestra sería de parásitos, 3. No, mentira. En este caso tiene que ser por lo menos 6, repetirlo. Es muy importante, ¿no? En días diferentes si no lo hemos encontrado, ¿no? Ahora ya se hacen programas de tratamiento en HIV y ya de frente se le dan el tratamiento porque saben que este tipo de parásito se va a presentar, pero en los pacientes inmunocompetentes a veces no ocurre eso. Entonces no le dan tratamiento, el paciente sigue como portador y sigue contaminando a los otros pacientes, ¿no? El ooquiste generalmente aparece al 5.º día de la infección. Acuérdense que tiene que reproducirse, colocarse, hacer ooquiste, hacerse la fase esquizogonia y todo lo demás. Entonces, hasta que se convierta en ooquiste, va a pasar un tiempo, que más o menos el 5.º día de la infección. Siendo positivo, cuando es el paciente que no ha recibido tratamiento hasta 6 meses. ¿Cuándo termina la fase, la infección? Cuando todos los parásitos, sobre todo en el huésped, ¿no? En el huésped que estaba contaminado,
cuando ya no se considera infectado, cuando el último parásito se convierte en macro o microgametocito para eliminar su zooquiste. Pero eso, ¿cómo lo sabemos? Eso es difícil porque va a depender de la inmunidad. Entonces se acaba la fase de la enfermedad, se autolimita sola cuando se termina la fase de esquizogonía. ¿Correcto? ¿Se puede ver en las técnicas de tinción basada en ácido alcohol resistencia? Sí, que eso lo van a ver ahora en las prácticas que van a hacer. O si ya lo hicieron en el sílice modificado también. También, lógicamente, se tiene que utilizar los métodos de concentración, centrifugación, flotación que ya conocen. Y una de las características importantes, que también seguramente ahora lo van a ver, es estos cristales de Charlton-Leyden, que son unos cristales que se presentan como si fueran calcio, ¿no? Que se encuentra casi en el 70% de los casos cuando son portadores de la isospora. En el homograma, si le tomamos a un paciente que está comprometido, va a haber leucocitosis con desviación izquierda, ¿no? Y hay la típica y característica que le llaman, por eso, dolor abdominal, fiebre, diarrea, dolor abdominal, fiebre y eosinofilia, casi en el 15%, ¿no? Hasta el 5% de los casos, ¿ok? Muy bien. Entonces, esto se autolimita cuando los parásitos evolucionan de forma asexuada y en uno deprimido la infección es crónica y recidivante porque ocurre la autoinfección. El tratamiento es sencillo, es por eso que en los esquemas, en los pacientes que tienen HIV, le incluyen las sulfas, el sulfamethoxazol. Hay otros mucho más, pero el típico es la sulfamethoxazol. Entonces le incluyen dentro del tratamiento en la fase SIDA. Ciclovitales y aquí tenemos a nosotros nuestro ooquiste en la que ha salido reciencito. Mire cómo está aquí formando su citoplasma granuloso. Todavía está recién formándose, es alargadito como un huevito, en la parte de atrás con un microporito por ahí. Y ya aquí al costado derecho vemos cómo se comienza a dividir, se comienza a alargar. Ya se están formando los dos esporoblastos, mírenme, qué bonito. Y aquí ya se formaron los esporoblastos. Ahí están bien definidos los esporoblastos. Entonces ya en la forma alargada, como se hace medio rechonchito, esto ya se forma casi, casi como un huevito. El microporo está por acá, en este lado, y los dos esporoblastos. Pero eso no termina ahí. Acuérdense que el esporoblasto va a formar cuatro. Todas estas láminas se han sido tomadas de la lámina que ustedes van a ver, ¿ah? Por si acaso. Y aquí está la parte de esporoquiste. Cuando ya se alargó, se formó los cuatro esporozoides, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dos esporoblastos con 4 esporozoides. Entonces ya están formando los esporoquistes, ¿correcto? Estos esporoquistes también se pueden encontrar. Muy bien. Esto hay que compararlo con la Isospora bovis, que es diferente, miren, tiene otra estructura, que son otros parásitos. Muy bien. Sarcocistis. La sarcocistis, las especies típicas para la infección del ser humano, es aquellos que infectan el subepitelio intestinal y aquellos que infectan la musculatura esquelética y cardíaca. La más conocida, y la que tenemos más cerca, y la que más tenemos prevalencia acá en el Perú, está la Sarcocistis suis hominis y la Sarcocistis bovis hominis, tanto del cerdo como de la vaca, ¿correcto? Entonces, este tipo de parásitos, su ciclo evolutivo, a diferencia de la Isospora belli, es heterogénico, en la que hay dos premisas, el depredador que vendría a ser el hombre y la presa que sería la vaca, el cerdo o el vacuno, ¿correcto? El hombre que alberga el parásito en su intestino, donde se va a reproducir asexualmente, originando las formas infectantes a la presa, en este caso al cerdo o al vacuno. Por eso que el cerdo y el vacuno están como huéspedes intermediarios. Y va a depender de su inmunidad para que se forme posteriormente una. Entonces, es importante que esto lo tengan en cuenta. Fase monocénico, ¿correcto? Estoy en clase. Ya. ¿Cómo inician este ciclo? Bueno, tendríamos que primero hablar de la fase intestinal en el hombre para poder entender. En la fase en el hombre, que generalmente se inicia ahí el ciclo, va a comer una carne infectada con sarcocistis, con una musculatura
¿no? Que está infectada de sarcocistis, ¿no? Al comerla, al ingerirla, esta carne infectada, donde están los merozoitos, taquizoitos, bradizoitos, diferentes tipos de formas que le llaman, finalmente van a dar a formar, finalmente igual de un ciclo evolutivo, van a formar los gametocitos, o sea, la gamogonia, ¿correcto? De tal manera que el microgametocito y el macrogametocito forman el cigoto y van a formar el ooquiste por un lado. En este caso, a diferencia de la Isospora belli, se va a hacerse en esporoquiste. Este esporoquiste es en estado un poquito más avanzado, sale más avanzado. Generalmente no sale como solamente ooquiste, sale como esporoquiste, en el caso del Sarcocistis hominis. Este esporoquiste que sale en las heces del hombre, viene el ganadito y se lo come por fecalismo, ¿correcto? Y ahí comienza el ciclo ya intermediario de la vaca o del cerdo, ¿correcto? Por eso es que empieza en el hombre, porque el hombre infecta a la vaca o el cerdo infecta al hombre y ahí el ciclo permanente, ¿no? Sobre todo que a nosotros nos gusta comer la carne, las parrillas, por ejemplo, de mal proceder en, ¿cómo se llama? Semicocida, ¿no? Ahí están los quistes de estos tipos de parásitos. Al día siguiente, diarrea. En el ganado, que ya hemos hablado que es contaminado por las heces del hombre, se inicia la fase tisular, con la primera etapa de la esquizogonia, ¿no? Por endodiogenia, o sea, división de células hijas, lógicamente, y por la inmunidad que posee tanto el cerdo como el vacuno, ¿no? Estos merozoitos, endozoitos, taquizoitos, van a irse hacia la musculatura de la vaca o del cerdo y van a formar otro tipo de ciclo. En este caso, es la quistogonia. La quistogonia se forman varios quistes dependiendo de qué cantidad de monozoitos se ha ingresado a estos animales y se va a formar un quiste. Estos quistes tienen unas características especiales porque lógicamente tienen que sobrevivir. Por lo tanto, son esferoidales o ovoidales que miden 60 micras y van a poseer una cápsula que los va a proteger con una cubierta. Y esta cubierta en la parte exterior va a tener unas digitaciones que le llaman citofanerios, que le va a permitir fijarse a la musculatura para que se quede fijada ahí, ¿no? Estas lógicamente varían de número, largo, tamaño, grosor, va a depender mucho de cada quiste, cómo se encuentre, pero hacia la parte interior de la cápsula del quiste se van a desprender tabiques incompletos que van a estar dirigidos hacia la parte interior en donde se van a ubicar los paquetes de parásitos que se van a multiplicar lentamente y ahí reciben otros nombres que nos quieren confundir. Otra vez merozoitos, ya no tanto merozoitos, sino quistozoitos, bradizoitos, ¿no? Que van a multiplicarse por fisión binaria. Se van a multiplicar y como están bien encapsulados, ¿no? Los va a proteger hasta del calor, lo del esto. Entonces, cuando viene la parrillita, lógicamente no va a alcanzarle, si en caso, porque viene bien protegido. Por eso uno tiene que saber de dónde procede esta carne. Si no tiene control sanitario, entonces olvídense, puede estar con al día siguiente diarrea. Entonces, esa es la fase quistogonia, la quistogonia del Sarcocistis hominis. Entonces, ¿cómo es el ciclo vital? Para no confundirnos, ¿correcto? Se ingiere, bueno, los esporoquistes que tienen el tamaño con esporozoitos que ya maduros se encuentran en las heces humanas, que ya lo sabemos, no que lo elimina el hombre. Entonces, por tanto, se inicia el ciclo en el hombre. Estos se van a liberar, lógicamente, los merozoitos presentes en los quistes contenidos en las carnes. Estos merozoitos se liberan en el intestino, lo comí la carne, lógicamente se liberaron los merozoitos que se encontraban en los quistes, penetran los enterocitos, hay la fase de megatogonia después de un ciclo, la microgametocito, ocurre la fecundación, el cigoto, la esporogonia, y se forman los ooquistes esporulados
con esporoquiste con 4 esporozoitos que va a infectar al cerdo o al vacuno. Ahí en el cerdo del vacuno, lógicamente va a ocurrir lo que todos ya sabemos, la quistogonia, ¿no? Que le hemos hablado. Entonces, pero el ciclo se inicia en el hombre, ¿correcto? Ese es el ciclo vital del sarcocistis. El sarcocistis produce lesiones un poquito más severas que la isospora belli, porque la invasión ya es subepitelial, entonces por lo tanto puede producir lisis del tejido. Ahí, al defenderse, lógicamente se liberan mediadores químicos y hay inflamación local que también altera el sistema, ¿no? Y si aún a estos tipos de parásitos liberan una toxina que va a producir más lesión y va a depender de eso para la severidad y duración del cuadro, ¿no? Entonces es un poquito la infección más profunda que la isospora belli. ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es la sintomatología? Generalmente tienen un periodo de incubación de 6 a 24 horas por la ingesta de carne cruda o semicocida, ¿no? Con presencia de quistocitos, ¿no? Y inmediatamente, como se localizan en el intestino y hay lesiones, pues a nivel intestinal, como ya hemos hablado, lógicamente va a producirse la diarrea, los vómitos, dolor abdominal, la gran cantidad de gases, ¿no? La febrícula, 37,8, 38, y lógicamente esta diarrea va a producir deshidratación. Y lógicamente si no está hidratado va a producir hipotensión y todo el cortejo que produce una gastroenterocolitis profusa. Esto puede remitir espontáneamente a las 12, 24 horas, va a depender mucho de la inmunidad. Pero en los pacientes incluso inmunocomprometidos o competentes, puede haber un periodo de silencio. Y este periodo de silencio es el cuadro de latencia, ¿no? Y a las 2 a 3 semanas después de haber ocurrido la primer episodio de la gastroenterocolitis, puede haber. O también puede, por autoinfección o en su defecto, también puede haber, incluso en algún momento, esas diarreas persistentes que a veces vemos en las emergencias, ¿no? Te explican, ¿no? Doctora, doctor, es que tengo diarrea, pero no hago mucha diarrea, hago 2, 3 por día, ¿no? Y ya tengo 20 días y no tengo, no sé qué será, ¿no? Y haces una reacción inflamatoria en ese sale negativo, porque no es bacteriano. Y a veces, cuando es muy profuso, sí sale y confunde. Correcto. Entonces, en esos casos, a veces a nosotros, como los médicos internistas, emergenciólogos que somos, le damos para cubrir el sulfa, pues. La cipro no entra. Entonces, ya, paciente viene agradecido como si fuéramos dioses. Muy bien. Diagnóstico, el antecedente, lógicamente es importante preguntar de dónde viene, qué procede y ver siempre un hemogramita en la que vas a ver leucocitosis, linfopenia, eosinofilia y el análisis parasitológico en la que vamos a ver los esporoquistes. Acuérdense que en la isospora es el ooquiste y en lo que es el Sarcocistis hominis es esporoquiste. Acuérdense que es en estados más avanzados. Puede ser pregunta de examen. El otro se presenta la primera semana, esto se presenta a partir de la segunda semana. Antes es negativo. ¿Se dan cuenta? También existe algunos exámenes que podríamos hacer, los antígenos homólogos, recién sale después por la inmunidad, no, lógicamente a las 2 semanas después, ¿no? Pero lo que queremos es darle tratamiento inmediatamente. Lo hidratamos, le damos sintomático, ¿no? Y si podemos darle el clotrimazol, no a todos, eso no es patognomónico para todos, se le da la sulfa y remite el cuadro, ¿no? A veces hacemos un tratamiento empírico si no tenemos un laboratorio que nos apoye. Ahí está la Sarcocistis hominis, son más pequeñitos. Y vamos con el Cryptosporidium. El Cryptosporidium es una zoonosis producida por el protozoo apicomplexa también. Fueron descritos por primera vez por Teiser, ¿no? Que fue el autor y el ciclo vital, pues posteriormente lo hizo incluso otro autor, pero el Teiser fue el que descubrió en los ratones, como vamos a ver. Los portadores más frecuentes no es precisamente el hombre, son los peces, los reptiles, las aves y los mamíferos. Se cuentan actualmente 20 especies diferentes según su huésped animal,
Pero el Cryptosporidium parvum es el que infecta el intestino delgado y aparato respiratorio del hombre y del ganado bovino. A diferencia de los otros tipos de parásitos como el Sarcoides y la isospora, estos tipos de parásitos los podemos haber encontrado también en la vía respiratoria porque se habla de la parte inhalatoria también de este parásito, porque es un parásito bien chiquito. Entonces también puede ocurrir una inhalación, entre comillas, que lo voy a poner después, ¿no? Entre paréntesis, ¿por qué? Porque se habla de la parte inhalatoria también, ¿no? Por eso dice que ahí infecta el intestino delgado y aparato respiratorio del hombre y del ganado bovino. Por eso que siempre debemos utilizar mascarilla. Hay dos especies, que Cryptosporidium muris, el Cryptosporidium parvum, ¿no? Pertenecen ya al filón Apicomplexa, lo que ya hemos hablado, y sobre todo a la familia Cryptosporidae, que ya nos hemos hecho, y al género Cryptosporidia, especie Parvum y muris. Ahora, hablar un poquito de historia, pues lógicamente que el periodo muris, que fue primera vez descrito por Tyson en 2007, es un oquiste mucho más grande, 6.5 7.9, y se encuentra en glándulas gástricas de los ratoncitos. A diferencia del parvum, que sí infecta el intestino delgado en humanos y terneros, que es mucho más pequeñito. De ahí agarró Tyson y dijo, este no me parece, este me parece otro. Y comenzó a hacer los estudios, efectivamente se trataba de otro tipo de parásito, otro tipo de especie de parásito del Clostridium. El parvum, eso es lo que nos interesa. Muy bien, sigamos con el parvum. A diferencia de los otros tipos de parásito, este sí tiene un poquito un ciclo más complejo. Este tipo de parásito también se infecta por fecalismo, por pacientes que son portadores o vacunos o cualquier tipo de vertebrado que tenga la infección por unos parásitos, por unos oquistes de pared gruesa. Este tipo de parásito es un parásito que le gusta protegerse mucho del medio externo y forma una pared gruesa, difícil llegar a los desinfectantes. Esta está conteniendo en su interior los esporozoitos en grandes cantidades, a diferencia del otro que formaba esporoblastos, esa cosa, no, él lo tiene internamente ahí, ahí se reproduce. Todo se reproduce en su interior, porque como está protegido, en cambio el otro se protege, pero se protege en esporoblasto, esporoquiste, casi se multiplica. Mire, ve cómo está multiplicándose conforme vaya viendo. Pero estos son los quistes de pared gruesa. Tómalo en cuenta porque después vamos a hablar de otro quiste. Y este quiste, lógicamente, se va a liberar en el intestino del hombre, va a salir como esporozoito, va a infectar el tejido intestinal, va a comenzar a dividirse, son como los trofozoitos famosos del plasmodium, acuérdense, se sigue infectando otras células, forman los merontes tipo 1, ya cambia de terminología, que es casi lo mismo. Sí, los merontes tipo 2, qué sé yo, pero hay algunos que se forman en micro y macrogametocito y finalmente forman la falta infectante y se van a las heces formando la fecundación, los quistes de pared gruesa. Pero hay pacientes que por su inmunidad hacen autoinfección. Dentro del mismo huésped hacen todo el ciclo. O quiste de pared gruesa y lo ingiere, va al intestino, se infecta, se multiplica, forma los esporozoitos, trofozoitos, merontes tipo 1, 2, etcétera. Se forman los microgametos y los macrogametos y en el mismo intestino forma un quiste de pared delgada. Esto es la razón de la autoinfección y sobre todo de la gran prevalencia del Cryptosporidio en los pacientes, sobre todo inmunodeprimidos, tipo HIV. Entonces, este paciente hay que tratarlo y hay que tratarlo largamente. Por eso que a veces le dan, ¿no?, medicamentos por meses. ¿Por qué? Porque ellos hacen ciclos de autoinfección por este quiste de pared gruesa. Diferente a los otros, ya los estoy llevando de la mano como van viendo, ¿no? Entonces, es importante. Les repito, quistes de pared gruesa, los esporozoitos que se liberan en el intestino, comienzan a formar los trofozoitos, que son la división nuclear, citoplasmática, sigamos con los merontes, eclosiona la bacteria, el enterocito, y siguen formándose hasta que finalmente hacen la
gametogonia, los micro y macrogametocitos y puede eliminarse en las heces como quistes de pared gruesa y la autoinfección como quistes de pared delgada. Se localizan en el borde cirroto del intestino delgado, pero se ha identificado también a nivel del esófago, recto, tejido biliar y pulmones. Por eso que yo le decía que también hay una parte inhalatoria ahí. Produce un infiltrado mononuclear en la lámina propia, incremento de las criptas, atrofia de las vellosidades, depende de la infección. Pero la enfermedad, a pesar de todo, en pacientes inmunocompetentes es autocontrolada. El problema no es los inmunocompetentes, el problema son los inmunodeprimidos, sobre todo en el SIDA. Esto persiste por meses, pudiendo causar la muerte, porque aquí sí produce una deshidratación severa con caquexia y todo, y difícil, porque como no tienen inmunidad, no hay cómo controlarlo. Se han encontrado en niños también con heces diarreicas comunes inmunocompetentes. Sí, la diarrea es tipo secretora, parece agua, ¿no? 3 litros por día, imagínense ustedes, si nosotros tenemos 3 litros, 5 litros de sangre. Imagínense cómo es la hidratación, más sodio, potasio, calcio, etcétera, lo que se tiene que controlar al paciente, pero a veces no se logra, ¿no? Entonces el paciente fallece. Se transmite por agua, alimentos contaminados con quiste y por inhalación. Ahí es que le da el por un interrogante, porque se ha encontrado también a nivel de la vía respiratoria. ¿Se ha encontrado en peces, serpientes, aves, infecciones respiratorias? Sí. En mamíferos, roedores, ganado bovino y la diarrea en estos casos, en estos roedores, ganado bovino, también es una diarrea aguda, porque ellos también soportan esto. En el hombre corresponde a la cuarta, quinta causa de diarrea aguda, ¿no? Independiente de las otras diarreas por, ¿no? Otro tipo de bacterias, ¿no? En los niños, lógicamente, también en países, sobre todo subdesarrollados, hay gran cantidad de etiología y está catalogado como también la diarrea del viajero. La población inmunológicamente normal, en países desarrollados, lógicamente va a haber menos, en los países desarrollados como nosotros, pues lógicamente va a haber más. Igual sucede en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Pero aquí dar una lección, ¿no? En los inmunocompetentes, durante los 3 primeros días puede haber anorexia, náusea, vómito 60%, fiebre 38,5 en un 50%, y ocurre una diarrea profusa de 3 a 12 cámaras por día, ¿no? Imagínense qué cantidad. Dolor abdominal, 50%, baja de peso, 25%. En niños hay deshidratación porque a veces es difícil controlarlo, ¿no? Pero eso es el inmunocomprometido. Pero fíjense ahora en el perdón, en los inmunocompetentes. En los inmunocomprometidos ya la cosa cambia, ¿no? El compromiso general es mayor, el peso se pierde, hay caquexia, la diarrea es profusa, 24 cámaras por día que es difícil controlar, el dolor abdominal está presente, casi las 2/3 partes de los pacientes, es una de las causas de muerte, el compromiso respiratorio, biliar, puede ser colangitis, pancreatitis aguda, por la gran infestación de estos parásitos. ¿Cómo se hace diagnóstico? A partir de un directo, Lugol, concentración, pero a veces es difícil de concentrarlo. Entonces, hacemos la coloración de Nielsen, como vamos a ver, o la tinción de Kim-Joe, microscopía, inmunofluorescencia, pero también pueden detectar los anticuerpos monoclonales de antimembrana de logoquiste, más que nada para estudios, ¿no? Y también la determinación de anticuerpos de tipo IgG o IgM con inmunofluorescencia y ELISA. Pero eso es como parte de una investigación, sobre todo cuando estamos haciendo trabajo de investigación. El tratamiento ya, como vemos, las medidas sanitarias y todo lo demás, ¿no? Sobre todo control sanitario del ganado, que es más importante, y sobre todo los animales domésticos que no tienen control de nada, sobre todo en la provincia, ¿no? Muy bien, aquí la tenemos, un parte del ciclo, eso no se ve muy claro, aquí está. El Cryptosporidium parvum, aquí está con su membrana gruesa, con sus trofosoditos o esporozoitos en su interior. Miren cómo están, hay llenos de esporos y conforme va la división, esto va a eclosionar y finalmente va a ir dirigido a las células. ¿Ok? Ahí está el Cryptosporidium parvum, ¿no? Con la coloración de Zildjian modificado. Aquí está en cadenas. Muy bien. La Cyclospora cayetanensis. Esta Cyclospora cayetanensis realmente tiene de reciente inicio, por reciente investigación. Aquí sí estamos en la plataforma de investigación a nivel mundial.
Esto fue observado en el año 1980, reportado como patógeno humano en el año 1986. Ustedes entenderán de que existe un centro tropical, ¿no? Un centro tropical en Cayetano Heredia. Ellos hicieron esta investigación de múltiples pacientes, sobre todo en las zonas marginales de Lima, ¿no? Que presentaban diarrea. Pero no era que solamente se presentaba en el Perú, sino se presentaba con distribución mundial, pero no lo habían tomado mucha importancia hasta que se presentó zonas endémicas de pacientes de niños que tenían gran cantidad de diarrea. Y no era parecido ni al Cryptosporidium, porque no tenían SIDA, ni sarcocistis, ni nada por el estilo. Entonces, se vio que tenía que hacerse un estudio urgente. Se hizo un trabajo de investigación, ¿no? En zonas no endémicas y en zonas endémicas, y se vio, pues, que lógicamente en zonas endémicas no pasaba nada, no había más que alguna sintomatología del 20% y se le encontraba los ooquistes. Y en las zonas no endémicas, casi en el 100% se producían los síntomas. Entonces, fue considerada también como la diarrea del viajero. Y generalmente lo encontraron en las aguas contaminadas porque no había agua, desagüe en esas zonas, en esa zona marginada de Lima en esos tiempos, ¿no? Y después ya se comenzaron a hacer las escaleras, no sé si se encontrarán en la zona de San Luis, en esa zona, porque ahí se hizo la investigación, ¿no? Era el tiempo de verano y se confundía mucho con la salmonelosis, con la yardia, etcétera. Pero comenzaron a hacer los estudios más profundos, ¿no? Se hizo el trabajo de investigación con, sobre todo, residentes de infectología y comenzaron a describir y hacer su tamizaje, evaluación, estadística, etcétera, y lo presentaron. Y en el año 1993 se logró in vitro la esporulación y esquistación. A raíz de justamente de esto se logró ver que eran unos oquistes esféricos que medían de 8 a 10 milímetros, que contenían dos esporoquistes con dos esporozoitos, a diferencia de los otros, eran mucho más pequeñitos. Y esto lo permitió incluir en la subclase Coccidia. Hoy está dentro de la taxonomía. Cuando yo estudiaba, bueno, hace mucho tiempo ya ni siquiera estaba considerado porque no existía dentro de la taxonomía. Entonces, gracias a los estudios que hizo la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el año de 1922, Ortega y colaboradores vieron cómo propusieron el nombre de Cyclospora cayetanensis. ¿Ok? ¿Me da un permisito, un minutito nada más, por favor? Ya, doctora. Ya, disculpen, mi perrita se estaba saliendo a la calle. Ya. Y el cuadro clínico, lógicamente, había pues diarrea, lógicamente, la alteración de la superficie epitelial producía las diarreas, atrofia de las vellosidades e hiperplasia de las criptas intestinales y, lógicamente, el paciente tenía diarrea y mala absorción. ¿No? Entonces, el paciente estaba con un malestar general, tenía febrícula, gran cantidad de gases, flatulencias. Las diarreas eran de menos intensidad, de 7 cámaras por día, pero ya son 7 cámaras por día. Por lo tanto, le producía al paciente fatiga, anorexia, vómitos, mialgias, pérdida de peso. Pero a pesar de eso, como era una zona endémica de estos parásitos, se remitían solos a las 2 a 6 semanas y había otros que se contaminaban y así sucesivamente. Pero en uno comprometido después hicieron una revisión y pues lógicamente había muchas recaídas de estos pacientes, ¿no? Entonces, una diarrea prolongada de verano en pacientes que vienen de áreas tropicales hay que considerar cualquiera de estos caucidios, ¿ok? Diagnóstico microjobo, muestra de heces con oquistes, ¿no? También se puede hacer tinciones de ácido alcohol resistente, los oquistes se tornan de color rojo, ¿no? Rosado, como han visto, muestran autofluorescencia azul bajo con luz ultravioleta también. El tratamiento siempre la cabeza de las sulfas, ¿no? Ahí están, redonditos, bonitos, dos, dividido en dos, chiquititos, pequeñitos. Muy bien.
Un momentito, por favor. Ahora vamos a hacer los otros parásitos que ya pertenecen a parasitología 2. Este tipo de parásito es la uncicinarias y estronquiloides. Estos parásitos sí son un poquito más sencillos. Yo les rogaría que presten atención aquí porque el estronquiloide ya se hace más fácil cuando uno conoce a las uncinarias. Las uncinarias son muy conocidas y tienen mucha relevancia en la parte médica. ¿Por qué? Porque el ancilostoma y el necator hay prevalencia en el Perú, sobre todo en la zona tropical de nuestro Perú, ¿correcto? Entonces, hablar un poquito de su historia, sí, porque es importante, porque de dónde vino esta familia de Ancilostomidae y cómo se describió. Se le describió como uncinaria, porque normalmente se lo considera Ancilostomidae, pero era difícil ese término, ¿no? Entonces, le llamaron uncinarias. Uncinaria en los términos europeos significa uncus, uncinaria, gancho. ¿Por qué? Porque estos parásitos tienen la peculiaridad de, aparte de estar apareados, la hembra y el macho, nunca la hembra deja de comer. Está permanentemente pegado en la mucosa intestinal porque está sacando los nutrientes y aparte de los nutrientes el oxígeno, que es lo que ellos viven. Entonces, está copulando y a la vez está consumiendo sangre del huésped, por eso que producen anemias agudas intensas, sobre todo por la gran cantidad de huevos que produce cada parásito. Entonces, anteriormente no se conocía, pero se descubría, se conocía que habían anemias intensas que producían muerte. Pues en esa época no había nada. Se describen los papiros egipcios, imagínense ustedes. Anemias intensas que agarraban a las poblaciones y mataban, se morían, ¿no? Pero ya en el siglo X se encontró, sobre todo en autopsia de personas fallecidas en zonas rurales donde había minas, qué sé yo, que creaban muerte también y se les hizo las autopsias y se encontró de estos parásitos metidos en su intestino, vivos, que estaban pegados al intestino. Y lógicamente, todos pálidos, flacos, pobrecitos, y los relacionaron, ¿no? Entonces ya se sabía más o menos que se trataba de este parásito. Pero fue recién en el año 1838 que se obtuvo los ciertos gusanos por autopsias, en la que realmente se les estudió y se le dio el nombre de ancilostoma duodenales. ¿Por qué? Porque se encontró en el duodeno, en la porción del duodeno, y a la parte de eso, porque se encontró que la boca estaba prendida al intestino, como si fuera un gancho prendido, ¿no? Y a la vez porque en esa zona se encontraba una peculiar curvatura anterior, ¿no? ¿No? En la que la parte anterior estaba pegada a la mucosa y en la parte posterior estaba con el macho copulando. Entonces se le puso como ancilostoma por esa peculiar curvatura anterior y la boca en gancho, ¿no? Le colocaron ancilostoma. Y duodenales porque lo encontraron en el duodeno, ¿correcto? Pero ahí no termina la cosa. Arthur Loos en el siglo XX se infectó en Egipto y determinó el ciclo evolutivo, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Y en América, Stiglitz descubrió otros parecidos parásitos, pero cuando hizo los estudios, porque ahí en esa época ya existía el microscopio, encontró que existía diferencia en la cápsula bucal, que ya no eran los típicas cápsulas bucal que vamos a ver hoy día del ancilostoma. Y como lo encontró en América y como tenía unas láminas en su boca, entonces le dijo, ah, no, esto se va a llamar ahora, como lo hemos encontrado acá en América, Necator americanos, ¿no? Necato que significa matador porque era como un cuchillo lo que había encontrado, pero un gran error porque se descubrió que era oriundo de África, ¿no? Finalmente se quedó con el nombre por el descubridor. Entonces ya tenemos a dos, ancilostoma duodenal y Necator americano. Entonces, pertenecen todos a un grupo Escherichia. ¿Por qué? Porque tiene en su cápsula bucal bien desarrollada y el macho tiene una bolsa copulatriz que no es otra cosa que extensión de la cutícula, que sirve sobre todo para agarrar a la hembra en la región de la vulva, ¿no? Para poder copular, ¿correcto? Y entonces, pero aparte de eso que tiene una boca bien desarrollada, prendida en la mucosa, ¿no? Esa familia Cystomedae, por
por poseer dientes o placas cortantes, ¿no? Cualquiera de las dos entidades, al género ancilostoma por poseer dientes y al género Necator por poseer placas cortantes. Entonces los dividieron. Familia Ancilostomidae, género ancilostoma, género Necator, ¿no? Cada uno con su descripción diferente, ¿correcto? Pero tiene la cápsula bucal bien desarrollada. El género ancilostoma, que son parásitos de animales carnívoros, el Necator más de herbívoros, pero como nosotros somos omnívoros, comemos de todo, entonces nos infectamos de los dos, ¿correcto? Las especies en el hombre del ancilostoma, el duodenale, que es la más conocida, el basiliense y el caninu, y las otras tres especies del Necator, que son microscópicamente diferentes, que no tienen mayor relevancia. Entonces, hablemos un poquito de la morfología, porque son diferentes parásitos, pero finalmente tienen el mismo ciclo, ¿ok? El ancilostoma duodenale, que es una hembra de 9 a 15 milímetros de largo por 6 milímetros de ancho, el macho de 7 a 10 milímetros de largo por 0,45 de ancho, es un verme, por lo tanto, robusto, grandecito, grueso. En la parte anterior tiene una recta ligeramente encorvado, que si fuera como si fuera un bastón, en la que yo le voy a agarrar, ¿no? Como un bastón de mango amplio, ¿correcto? El macho encorvado simultáneamente en ambas extremidades, la cápsula bucal amplia con dos pares de dientes orientados en región dorsal, justamente para darse tiempo para la copulación. Habitualmente nosotros pues la boca generalmente lo tenemos en la región ventral. Estos parásitos lo tienen, a diferencia de otros parásitos, en la región dorsal para estar permanentemente alimentándose, y la región de la vulva lo van a encontrar en la región ventral para la cópula, ¿correcto? Entonces ellos no pierden tiempo. La vulva en la región ventral y la cápsula bucal en la región dorsal. Entonces hacen las dos actividades a la vez. La bórsula copulatriz, que no es otra extensión de la cutícula, ¿no? Tiene, en el caso del ancilostoma duodenale, como si fueran unas manos, unos dedos truncos cortados, que ahorita lo vamos a ver. Pero sin embargo, el Necator es más pequeño, más delicadito, de 9 a 11, de 5 a 89, ¿no? En que la curvatura dorsal de la parte anterior es más aguda. Pero acá la diferencia, aparte del tamaño, de la delicadeza, todo lo demás, la tenemos en la cápsula bucal. La cápsula bucal, a diferencia del ancilostoma duodenale que tiene dientes, acá tienen dos placas cortantes, que son transparentes, incoloras, y la vulva lógicamente siempre se va a encontrar en la parte anterior. Entonces, si queremos hacer una comparación, acá está el Necator americano, que es la válvula, también hay diferencia. La bolsa copulatriz, que habíamos hablado del ancilostoma duodenale, que eran como dedos truncos, acá el dedo son extendidos. Ahí está la bolsa copulatriz. Por ahí agarra a la vulva, a la hembra, ¿correcto? Parecen dedos extendidos o guante de boxeo, que le llaman. Entonces son como dedos extendidos, a diferencia de la ancilostoma, que tiene como dedos cortados. Ahorita lo vamos a ver. Copulan, ponen el huevito. Ahí está la uncinaria. Bien bonito el huevito de la uncinaria. Aquí todavía está en mórula, ¿correcto? Entonces, si queremos hacer la diferenciación, ahí la tenemos la diferenciación. El ancilostoma duodenale con los dientes cortantes, un par de dientes cortantes. Acá el Necator americano con la cápsula bucal con placas cortantes, ¿no? Láminas cortantes, dos pares de dientes. Y en el caso de la bolsa copulatriz, como si fueran dedos truncos, en cambio acá hay dedos extendidos, más grandes. Y en los huevos las características son casi similares, se refiere a que en el Necator sale un poquito más desarrollado en las heces. Nada más, los tamaños y las diferenciaciones son un poquito diferentes, pero que igual, de todas maneras, en algún momento lo nombraremos. Muy bien, el medio externo es muy bueno, agarró, copuló, formó sus huevitos. Estos huevitos tienen de 60 a 40 milimicras, ovalado, con cáscara fina, transparente al microscopio, azul verdoso. Las heces normales salen con 2 blastómeros, si hay diarrea, con 4 blastómeros. Y si hay una temperatura buena de 23 a 30 grados, por eso que viven en las zonas calurosas, a las 18 horas ya se van a comenzar a multiplicar el interior, de tal manera que pasan de mórula a gástrula, finalmente para ver un embrión en su interior. Cuando vemos al microscopio podemos verlo en mórula, en gástrula, en embrión, en diferentes formas.
El ancilostoma es de menor tamaño que el necator, a pesar el huevo, estamos hablando del huevo, a pesar que es más grandecito en tamaño como adulto, ¿no? Pero en el huevo es de menor tamaño que el necator, correcto. Entonces, si queremos comparar las uncinarias, acá la tenemos, esta telita que tiene, acá está en mórula, ¿no? O está comenzando recién a dividirse. Esta cascarita con esta mórula en su interior, pero siempre tenemos que tener presente de que tenemos que compararlo con otros tipos de parásitos que son parecidos y nos podemos confundir a la hora del examen. Entonces, yo he puesto algunas laminitas que me interesa que vean. Por ejemplo, el enteroide vermiculares es diferente, pues, ¿no? Este tiene su larva en su interior, ahí está la larva metida. Es muy distinta, mire, muy distinta. Ahí está. Y peor aún cuando estamos hablando del áscar y lumbricoides. Ahí está, que es amelonado, este es infértil, ¿no? Fértil, perdón. Entonces, miren, fíjense, la tenia, diferente. Entonces, no va a haber confusión, no va a haber confusión de nada, por si acaso. Muy bien. Y el otro, el huevo del Gorrotum detritum, que tampoco está lejos y tendría que nombrar mucho más. ¿Dónde viven estos parásitos? Estos parásitos viven en el duodeno, pues en la parte posterior del apoyo hepático, en la apertura del conducto biliar del intestino y en las infecciones intensas en el yeyuno. Los vermes se encuentran pegados a la mucosa y apareados, como les había dicho, y el acto de alimentación consiste en la succión de sangre, obtienen el oxígeno y elementos del plasma para su alimentación. Los adultos. ¿Ok? Estamos hablando de los adultos. Adultos tomados en microscopía electrónica. Tiene una característica especial estos tipos de parásitos, por eso viajan por todas partes. Tienen una longevidad extrema. Viven de 2 a 10 años. Nosotros podemos encontrarlo a los 9 años que todavía existen en las heces. Ahí están los porcentajes. No lo vamos a nombrar porque si no, no nos alcance tiempo. Pero acá lo relevante, aparte que son longevos, porque son longevos, tenemos que decir que cuando ya un parásito adulto que está produciendo huevos en actividad, un necator, imagínense, pone de 6.000 a 11.000 huevos. Saquen su cuenta, cómo puede anemizar este paciente porque produce anemias severas. Y el ancilostoma de 15.000 a 20.000 huevos. Imagínense ustedes. Imagínense convierte a adultos y en el adulto ya imagínense lo que hace. Entonces, ya tenemos entonces al huevito, 18 horas, 24 horas, el medio externo es espectacular, sol, bonito, calor, humedad, como le encanta al huevito, y se va convirtiendo en su interior en una larva, y a las 24 horas esta larva ya necesita salir. Sale la larva. La larva cuando sale del huevo mide de 250 micras con un ancho de 15 a 20. Estas van aumentando conforme pasa el tiempo. Tienen unas características especiales. ¿Por qué? Porque así como está esta larva, tiene características similares a un nemátodo que contamina a los anfibios, que es del género Rhabdias, de los anfibios, en la que tiene una característica especial su esófago. El esófago del género Rhabdias, del nemátodo que infecta a los anfibios, tiene una característica especial que ahorita lo vamos a ver. A raíz de esas comparaciones que había acerca de que esta es similar a esto y es del género Rhabdias, se le llamó a este tipo de larva rhabditoide, larva rhabdititoide, como lo quieran llamar. En los libros está de diferentes formas, de las dos formas. Llamemos larva rhabditoide, ¿correcto? Rhabditiforme también está bien, no hay ningún problema. Pero larva rhabditoide lo vamos porque es más corto. Muy bien. Entonces, la característica que tiene esta larva es por su esófago, por lo tanto, esa es la característica importante. ¿Cuál es la característica que tiene esta larva? Tiene que alimentarse a como dé lugar. Agarra material orgánico para poder abastecerse, porque después va a haber tiempos difíciles para esta larva. Va creciendo, va alimentándose, va creciendo, va alimentándose, agarra el doble de su tamaño y va a comenzar a moverse poco a poco, ¿correcto? Y va desarrollándose la larvita. Entonces, acá tenemos a la larvita. Esta larvita, como le había dicho, tiene una cápsula bucal un poquito, como dice, piriforme, así larguito, como cilíndrico,
Y la característica especial es el esófago. El esófago está dividido en tres: cuerpo, istmo y bulbo. Le hice este esquema porque me interesó mucho que sepan la característica de la larva rhabditoide, porque es una característica especial de este género, de este nemátodo. También, pues lógicamente, se tiene que proteger con una cutícula gruesa, porque este parásito se está alimentando, esta larvita. Tienen un ano también, casi no tienen mucho desarrollo del intestino, pero tienen intestino. Tienen cápsula bucal, tienen un cuerpo, istmo, bulbo que corresponde al esófago, su intestino y su cutícula y su ano. Esa es la larva rhabditoide. Ustedes lo van a ver bien bonito en las láminas que tenemos en el microscopio de laboratorio. Muy bien, larva rhabditoide. Se provee alimentos y todo lo demás. Ahí está. Así lo vemos, bien bonito. Acuérdense que siempre les quieren hacer trampa. A veces las fibras vegetales que comemos pueden simular las larvas, pero acuérdense que tiene que ver el interior. En el interior tiene que haber contenido. Este contenido, este de acá, todo este contenido, el intestino que está por acá y al finalmente el ano en la punta, porque hasta acá está la cavidad bucal, ¿no? Y lo vamos a ver de diferente forma, porque esta está alargada, por ejemplo, pero también lo podemos ver así. Miren, ve, acá está. ¿Ven? Ahí tenemos a la larvita, miren, ve, cilíndrica, la larva rhabditoide, con su istmobulbo que tiene acá, y el intestino también, y acá finalmente el ano. Ahí está, mucho mejor, más esquemático. Se ve claramente, miren la diferenciación del esófago. Sigamos. Muy bien. Pasaron 48 horas de que esta larva salió. Entonces se desviste, se deshace de la cutícula que estaba haciendo para crecer, crece y desarrolla una nueva cubierta. La cápsula bucal se hace más tubular, más prominente. El esófago continúa ratitiforme, aunque conforme pasa el tiempo, va perdiendo esta configuración. Acuérdense que es la primera muda, está a 48 horas que ha salido del huevo. La diferencia más importante con la anterior en este estado lavario es su longitud, y ya comienza a formar las células poligonales con núcleo claramente visible y prominente en su intestino. Ya ahí la larva es más grande y adquiere un poquito más de movilidad, ¿correcto? Entonces va avanzando la larvita. Pero, ahí viene el pero. A la semana, esta larvita se torna infecciosa, o llamada también larva, ya no rhabditoide, porque va a disminuir varias cosas, ya se llama larva filariforme. Por favor, después solamente lo vamos a nombrar. Quisiera que me hagan la secuencia, porque en estrongiloides ya solamente lo vamos a nombrar. Entonces, por eso que le trato de ver las especificaciones. En este caso, esta larva infecciosa o larva filariforme coge su segunda muda y comienza a disminuir de tamaño y se forma con una capa muy protectora porque tiene que sobrevivir. La cola se hace corta, la cápsula bucal se hace insignificante porque ya no va a crecer. El esófago, que tenía un diámetro bien bonito, para allá pierde toda la estructura, se hace uniforme, pierde lo típico que tenía la larva rhabditoide. En este caso, ya no es rhabditoide, es filariforme, excepto en la unión del esófago, que queda todavía una dilatación del bulbo para dar paso al intestino. El intestino sigue igual, la motilidad se hace mucho mayor, ¿correcto? Se protege de esta cápsula. Esto es a la primera semana, ahí estamos. Mire cómo está. Se angosta, comienza a multiplicarse, la cola hendida, bifurcada. Y esta larva infecciosa, que ya no se prevé alimentos, ya va a depender de su reserva, de lo que comió cuando estaba en la primera fase, que era de larva rhabditoide o raditiforme, como lo quieran llamar.
y aquí no se provee alimento, va a depender de su reserva, de lo que comió. El principal componente del glicógeno, sus energías depende de eso. Imagine que agarran movilidad y depende de sus reservas. Si sus reservas son pocas, muere. Entonces su longevidad depende de la economía de sus recursos. Pan para mayo, como decía. ¿Tiene ciertas características importantes? Sí, porque tiene que sobrevivir, sí o sí, para infectar a alguien. Tiene geotropismo negativo, tendencia a colocarse en las superficies más prominentes, puede subirse al árbol más alto, si en caso tuviera ¿no? unas arenas, ¿no? Que desmonte, qué sé yo, que no le permiten sobrevivir, pero que no debe pasar el margen húmedo, porque dependen mucho de la humedad y del calor y del timmotropismo, que ahorita vamos a hablar. La luz directa realmente no los infecta, no los afecta, salvo que tenga cierto tipo de humedad, ¿no? El calorcito ya está aquí, pero falta la humedad. Y si hay desecación, se internan bajo el suelo, hasta 1 metro, hasta conseguir agüita. O sea, ellos tratan como sea de sobrevivir. El timmotropismo se refiere a la tendencia a la larva a adherirse a cualquier objeto que le toque. Uno de ellos es el ser humano, pues. Pasa por ahí y como pum, le toca, boom, se prende la larva filariforme. Pero más aún cuando el objeto es caliente y la piel es caliente, pues entonces caliente, húmeda, timotropismo positivo, se prende y se infecta el hombre. La longevidad del periodo infeccioso varía según el ambiente exterior, por lo tanto, ¿no? Depende de los terrenos, si es arenoso, si le ofrece las oportunidades de sobrevivencia, si las lluvias también son muy fuertes, el desmonte también los mata. Entonces va a depender mucho de la humedad, el calor y la disposición del ambiente externo. Pero si encuentra un ser humano caminando por ahí, se prende por el calor y la humedad que tiene el ser humano. Y se mete. ¿Cuáles son las características diferentes? Ahí ustedes lo pueden leer. El tamaño, que es un poquito más grande el citostoma duodenale, el extremo anterior, que la cabeza es plana, la cabeza es redonda, la apertura oral, son insignificancias, pero de todas maneras tienen ciertas características que hay que nombrarlas. ¿Correcto? Está colocado en el posterior, el primero genital está colocado en posterior al medio del intestino, en cambio el otro está casi en la mitad. Entonces, esa característica de la larva filariforme nos da qué tipo ¿cómo se llama?, de parásito estamos, ¿no? Entonces, importante eso. Entonces, ya viendo cómo es las características propias tanto del adulto como de las larvas, entonces, ¿cómo es el ciclo biológico? El ciclo biológico es ciclo vital, es por medio de la larva infectante. Esa larvita que ya no se provee alimentos, se pega a las zonas más cálidas, solamente busca la piel del hombre y se mete. Al meterse a la piel del hombre, lógicamente, toda la sintomatología por donde recorra va a ser por donde va. Si es en la piel, es prurito. Si en el conducto linfático y corriente sanguínea, va a haber hasta cierto tipo de fiebre. Entonces, puede agarrar dos vías, linfático o corriente sanguíneo. En el linfático se va a los ganglios, al conducto torácico, pero finalmente todos desembocan al corazón. Por lo tanto, el corazón va a los pulmones, el pulmón va a los alvéolos, a los bronquios. El paciente, como ya tiene los parásitos metidos en el bronquio, entonces se va a la tráquea, a la epiglotis, se lo come y se va al esófago. El esófago va al intestino, busca el duodeno. En el duodeno, esta larva infectante, cuando ya pasó aproximadamente desde que se infectó el hombre 1 semana, ocurre la tercera muda. Ya aquí agarra una cápsula bucal prominente, un primodio genital que se desarrolla. A los 6, 7 días más, o sea, a las 2 semanas de haberse, ¿cómo se llama?, infectado el hombre, ocurre la cuarta muda, ¿no? ¿No? Para, lógicamente, después formar el verme adulto, ¿correcto? De 3 a 4 semanas más del verme adulto, agarra ya su oviproducción, ¿correcto? ¿Cuánto dura más o menos todo el tiempo? Si ustedes sacan la cuenta, es 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, más o menos unas 5 semanas promedio. 5 semanas, entre 4, 5, 6 semanas, ¿correcto? Por lo tanto, acuérdense ustedes para el tratamiento también tiene que haber tratamiento a la primera semana y a la sexta semana, porque ustedes no matan los huevos, matan al parásito. Entonces, por lo tanto, esos huevos que han quedado por ahí
perdón, huevos, esas larvas que han quedado por ahí, se van a reproducir, se van a nuevamente a volverse adultos y van a producir huevos y así sucesivamente. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos ahí nuestra oviproducción. Ahí está el ciclo. Lógicamente la clínica va a depender de todo lo por donde va. Prurito en la zona de penetración, al tercer, cuarto día, una tos respiratoria, faringitis. A veces parecen como si fueran neumonía, catarro, fiebre, dolor de garganta. La ocultación, cuando el paciente es alérgico y hay presentes parásitos, receptores asmáticos, pero sin embargo a la hora que le tomamos una placa está normal. A la tercera semana, ya cuando comienza pues el parásito a hacer su efecto, pues comienza a chupar sangre, a alimentarse. Hay cansancio, epigastralgia, vómitos, a veces cuando hay tanta succión, ¿no? Es como el niñito cuando lacta, cae la leche, ¿no? Cae la sangre y va goteando, va comiendo y que las heces se ponen de color medias negruzcas. Hay una notable pérdida de peso, hay anemia y todo lo demás. No se palpa ni hígado ni vaso porque no tiene nada que ver con la parte del res. Y las infecciones muy agudas pueden ocasionar la muerte en niños menores, sobre todo de 1 año, por hemorragia intestinal. ¿Correcto? Muy bien, el apetito lógicamente es contradictorio, aunque parezca mentira, el paciente tiene tendencia a la bulimia, ¿no? A veces está aumentado. Y la anorexia a veces se asocia con la malacia, la tendencia a ingerir, sobre todo, no sé si han visto eso, querer comer papel, madera, tela, porque le faltan ciertas sustancias de minerales en el organismo. Entonces quieren comer el papel o la tierra, ¿no? Esas cosas, esas tendencias, hay gente que tiene esa tendencia, porque le faltan los minerales, pues. Y el cuerpo pide y hay que dárselo, ¿no? Y comienzan a comer. La geofagia es un incentivo de ingesta de minerales como el fierro, fósforo, el calcio, por ejemplo, ¿no? La geofasia. Muy bien, la anemia, cuyo grado varía de acuerdo con la duración y la intensidad del parasitismo, hasta llegar a la plasia de la médula ósea, si es que no hay tratamiento. La anemia que produce es tipo hipocrómica, lógicamente microcítica, pequeña en casos agudos, porque trata de salvar la médula ósea, todo lo que está pasado. Y han determinado que el necato produce una pérdida diaria de sangre de 0,03 centímetros cúbicos y el ancilostoma duodenal es 0,1 centímetros por perme por día. Imagínense ustedes si hay tantos parásitos, ya se imaginan. Se sostiene que un individuo con hemoglobina normal, la presencia de 50 necator ocasiona pérdida sanguínea diaria de 0,5 a 1,5 miligramos de hemoglobina. Miren, saque su cuenta. Y si nos vamos por acá, en parasitismo completo, más o menos como vemos, un número de parásitos del necator, en este caso, por ejemplo, pérdida sanguínea diaria de 19 centímetros cúbicos de sangre por día, 4,5 miligramos de fierro por día. Imagínense ustedes, claro, se va reponiendo, ¿no? La médula ósea va haciendo su trabajo. Pero imagínense si haya 834 si los tomas duodenales, porque a veces andan juntas, más 240 de NK, se ha encontrado que hay 180 centímetros de pérdida de sangre con 33 miligramos de fierro. Entonces, esa anemia microcítica se hace más profusa. En la anatomía patológica, en los pacientes que han fallecido, ha habido cuadros de hemorragia intraalveolar por notable perforación de capilares, porque acuérdense que se penetra toda la parte alveolar. En la médula ósea, hiperplasia eritrocíclica de tipo nomoblástica o megaloblástica, porque trata de producir. Hay una lesión intestinal, ulceraciones duodenitis y, lógicamente, afección cardíaca por hipertrofia de todo el órgano, por el ventículo izquierdo, porque trata de bombear. El paciente está anémico, necesita más oxígeno a las células. Y en los niños hay un retraso mental, ¿no? La Tierra como vehículo transmisor en la epidemiología. Claro, ahí se encuentran los parásitos. Cuando es húmedo y sombreado, pues ahí se reproducen. Y uno anda descalzo, sobre todo cuando son pacientes que se dedican a faenas agrícolas, el café, el cacao, la banana, por ejemplo, que andan descalzos ahí se penetran. Pues andan con su yanqui, eso que se coloca, que es más seguro para ellos, para evitar cualquier tipo de lesiones en el pie, pero sin embargo no se cuidan de ese parásito, sobre todo cuando hace en las zonas donde hay bastante producción de arroz, hay bastante lodo, ¿no? Puede dar a cualquier edad, pero generalmente como son gente que trabaja, pero ahora niños también trabajan, ¿no? En la segunda, tercera década es la que tienen más. Más prevalencia en el hombre y en las mujeres por el trabajo, pero aunque ahora esto ya está más o menos en partes iguales.
Lógicamente, el éxodo de la población de las provincias hacia Lima hace que también existan en las ciudades, o en las urbes urbanas, ¿no? No solamente en las rurales. Hay que hacer el diagnóstico de esto. Puede haberse gran contaminación, pero acuérdense que la mayoría de las veces es por el huevo, también por la larva, pero más es por el huevo. Y entonces, por lo tanto, lo vamos a hacer una diferenciación con otro parásito que es el más pequeño, que es el Strongyloides stercolaris. Ese parásito chiquito. Esto ya es más fácil. El Strongyloides stercolaris, agente productor de la estrongiloidiasis, ¿no? Tiene características de ser el nemátodo más pequeñito, mide solamente 2 milímetros. El macho rara vez, después de la copulación, lo elimina, se muere, se va. Casi encontramos hembras, tanto parásitas de vida libre como parásitas, ¿no? Que vamos a ver, que va a querer confundir al ciclo vital, pero si ustedes lo han entendido ya lo que es las uncinarias, esto va a ser facilísimo para ustedes. Entonces, si hemos dicho que la contaminación puede ser por hembras parásitas o machos parásitos o hembras de vida libre o parásitos de vida libre, vamos a comenzar entonces a escribir cada uno de estos parásitos para que vean qué connotación tiene. Entonces, hablemos primero de la hembra parásita. Esta mide de 2.2 a 0.04. ¿Qué característica tiene? Es filariforme. Acuérdense que esa no se provee alimentos, no tiene intestino, cápsula vocal corta, chiquita, pero muy móvil, muy pequeñina, incoloro, semitransparente, cutícula finamente estriada y una cavidad corta, todo lo típico, ¿no es cierto? Pero sin embargo, como es hembrita, tiene los úteros llenos de huevos, segmentados, transparentes, con cáscara delgada, como para producir sus huevos, ¿correcto? Esa es la hembra parásita, filariforme, ¿ok? Ya saben ustedes qué es filariforme, así que no les explico. Ahí está, filariforme, miren el parásito. Sigamos, posee un útero lleno de huevos, como eso he hablado. Estas hembras parásitas que están en la mucosa de las vellosidades intestinales van a depositar estos huevos. Depositan estos huevos, esta hembra parásita, y ¿dónde se van a localizar estas hembras parásitas tipo filariformes? En el duodeno o en la parte proximal del yeyuno. Cuando las infecciones son graves, lógicamente hay gran cantidad de estrongiloideasis, ocurre en el intestino grueso, vías biliares proximales y pancreáticas también, obstruyendo, malogrando. Puede ocasionar inclusive obstrucción biliar por gran cantidad de parásitos. Se ha descubierto, aparentan como si fueran colecistitis agudas por cálculos, pero sin embargo no son cálculos, sino lleno de estrongiloideas y que están en la vesícula o a nivel del conducto biliar. Porque como viven en el duodeno, hay tanta infectación que no alcanza espacio y se meten por cualquier hueco. Por eso se la encuentra también en las vías biliares proximales y las pancreáticas. Entonces producen pancreatitis también, ¿correcto? No, porque se infectan en esa zona. Muy bien, acuérdense que estamos hablando de las hembras parásitas que coloquen huevo en el intestino, en el duodeno. Muy bien, se colocaron los huevitos en el intestino. Esto mide 54-32. Esta hembra parásita filariforme depositó sus huevos en el intestino, pero ahí en el mismo intestino se convierten en larvas raptitoides. Hacen una transformación, hacen una muda en el intestino y penetran el epitelio glandular y salen por la luz del intestino a las heces. ¿Correcto? Entonces no salen como larvas filariformes, sino salen como larvas rhabditoides. Acuérdense que la hembra parásita es filariforme, produce huevos, este huevo se deposita en el intestino, de ese huevo salen larvas rhabditoides que sale a la luz del intestino para irse a las heces. Entonces, por lo tanto, no salen huevos. Rara vez se encuentran los huevos en las heces. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tenemos que hablar de la hembra de vida libre? Porque hemos hablado de la hembra parásita de vida, parásita, ¿no? La hembra parásita. Esta hembra de vida libre
a diferencia del parásito, es menor tamaño. El nematodo rhabditoide típico de vida libre tiene órganos reproductores apareados, tanto macho como hembra, porque existe el macho de vida libre, menor que la hembra, lógicamente, tiene cola corta, todo lo demás, pero también existe. Entonces, son de menor tamaño, pero estas hembras de vida libre ya no son filariformes, como la parásita. Este es rhabditoide, ¿correcto? Eso quiero que lo enfoquen porque ahorita vamos a hacer el ciclo vital, ¿correcto? Muy bien. Ahí está la hembra de vida libre, rhabditoide, porque tiene las características, acuérdense de del esófago, ¿no? La estructura del esófago, ¿correcto? Todo típico del rhabditoide. Ahí está, tiene un esófago cinímico, en el tercio anterior del cuerpo, se continúa con el intestino, etcétera, etcétera. Ahí está, el hembra y macho. Ahí está, miren las características típicas. Y empezamos con el ciclo. Aquí se nos complica un poquito las cosas porque van a existir tres tipos de ciclo vital para el estronquiloides stercolaris. El ciclo directo, el ciclo indirecto y el ciclo de autoinfección. Ahorita vamos a hacer el resumen en un esquema importante. Pero empecemos con el primer ciclo, el ciclo directo. Ese parásito adulto que se estaba dentro del intestino del ser humano, ¿se acuerdan? Que era filariforme, forma sus huevitos, periodo de incubación más o menos 2-3 días, y de esos huevitos que sale la larva rhabditoide. ¿Correcto? Esta larva rhabditoide sale por las heces, ¿correcto? Muy bien, calorcito, humedad, todo, y en el suelo estas larvas maduran y se forman larvas filariformes. Entonces, por lo tanto, esta larva filariforme ya está propensa a encontrar un ser humano caliente, húmedo, para meterse por sus pies, su mano, qué sé yo. Esta larva filariforme hace el ciclo típico de las uncinarias. Piel, circulación venosa linfática, ventrículo derecho, pulmones, alvéolos, deglutidos, intestino delgado. Las dos mudas típicas y a los 21 días ya está poniendo huevos. Esto generalmente ocurre en zonas frías, ¿correcto? Aquí la diferencia con el otro ciclo es que estas salen como larvas rhabditoides. La larva filariforme pone el huevo, pero sale del huevo larvas rhabditoides y ella afuera en el medio ambiente, si es favorable, se convierte en el larva filariforme. Y esta larva filariforme se hace en el ciclo de la suncinaria, igualito. Ese es el ciclo directo. Vamos al ciclo indirecto. Larva filariforme, vamos a retroceder. Adulto, huevo, periodo de incubación, larva, ¿no? Acá este huevito pone el huevo, sale la larva rhabditoide, ¿se acuerdan? Hasta aquí. Muy bien, larva rhabditoide. Esta larva rhabditoide, muy bien. Esta larva rhabditoide se va a desarrollar en el suelo. Por X motivos, el ambiente le pareció favorable, qué sé yo, y le gustó. Y estas larvas rhabditoides se convierten unas en macho y otras en hembras. Macho y hembras de vida libre. Acuérdense que ya les he dicho que es más pequeñito. ¿Correcto? Estos están sexualmente maduros, agarran una maduración de tal manera que fertilizan, producen huevos, forman la larva rhabditoide con los huevos y nuevamente llegan a la larva filariforme. O sea, hace un pequeño ciclo afuera del intestino. La larva rhabditoide se desarrolla, macho, hembra de vida libre, sexualmente activos, fertilizan, ponen huevos, del huevo sale la larva rhabditoide, esta larva rhabditoide sale una larva filariforme madurando y produce la infección. La típica del ciclo directo, igualito, parecido, pero acá hay un ciclo indirecto. Esto ocurre en países tropicales porque el ambiente les hace favorable, son más calientes, más húmedos. En cambio, el otro suele suceder en zonas frías. El parásito quiere de todas maneras infectarse. Pero existe también el ciclo de autoinfección. A veces la larva se desarrolla rápidamente hasta filariforme en el intestino
y penetra rápidamente la mucosa intestinal o la piel perianal y sigue el ciclo directo de todos los. Esto explica la estrongilodiasis persistente hasta por 36 años en zonas endémicas. Hay gente que está parasitado todo el tiempo. Haciendo un resumen, aquí tenemos los 3 ciclos. El ciclo directo, el ciclo indirecto y de autoinfección. Ciclo directo, llega al suelo, ¿no? Inmediatamente se convierte en larva filariforme, ¿no? Acá está, dice, acá está en el suelo. Lleva larva filariforme, atraviesa la piel, corriente sanguíneo, suelo, alveolo, faga, deglute, intestino. El ciclo indirecto, no, el ciclo indirecto, esta larva que está acá, que estaba saliendo por acá del huevo del aceto que había salido, la famosa larva rhabditoide, se convierte en macho o hembra de vida parásita. Finalmente, del huevo de esta fertilización sale la larva rhabditoide que se convierte en filariforme y sigue el ciclo completo de las uncinarias. Pero muchas de las veces esta larva rhabditoide en el intestino no espera salir, se convierte en filariforme y por la mucosa intestinal y el ano se penetra y hace el cuadro de autoinfección. Ahí están los 3 ciclos, directo, indirecto y de autoinfección. Más facilito no le podría hacer. Ahí están los ciclos, diferentes ciclos que le he tratado de colocar. Climas templados, áreas tropicales donde haya humedad, típico de la estrongilodiasis. Puede haber acá en Lima hay un montón, por si acaso. ¿Pueden haber reservorios en animales, perros o monos? Sí, efectivamente. Tengan cuidado cuando vayan ustedes al Parque de las Leyendas. Pueden ser asintomáticos, claro, si viven 36 años con uno y sin embargo no pasa nada. Solamente uno anda anémico y mal. Por eso siempre tiene que hacer una muestra de heces a esos tipos de pacientes. Purito en zona de penetración, la sintomatología es típico de la zona donde va caminando el parásito. Dolor en epigato, está en el intestino, náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, anemia, pérdida de peso, respiración con sibilante, porque hay muchos que son alérgicos. La clínica no es segura porque puede ser cualquier cosa. Entonces hay que hacer análisis de laboratorio. Las heces, en ideal, a veces, muchas de las veces, acuérdense que les dije que estos parásitos se localizan en el duodeno, generalmente en la segunda porción, y antes se hacía el enterotest. Ahorita también se hace, pero ya el laboratorio como que entre comillas se ha reestructurado y casi no hay personal para que haga el enterotest. Si hicieran enterotest, uy, todos estos parásitos. El enterotest es colocar una cápsula, ¿no? Una cápsula en el final de un hilo, el paciente lo traga en ayunas, permanece ahí aproximadamente 6 horas, ¿no? 6 horas o 24 horas generalmente, pero generalmente 6 horas. En los hospitales no puede ser más. Vienen en la mañanita y a las 2 de la tarde se lo saca. Y ahí se ve al microscopio y ahí se ven los típicos parásitos y larvas que están ahí. Y también ahí se puede encontrar, ¿no? El paragonimo, que es otro tipo de parásito, la fasciola, etcétera, ¿no? En los cultivos biliares. También se hace por dosaje de anticuerpos medio de ELISA, en el esputo, sobre todo cuando el paciente tose y está muy infectado y produce asmas sin causa aparente, cultivo y larvas filariformes también se pueden apreciar, ¿no? Cuando hay autoinfección sobre todo. Ahí están. Eso lo encontramos en un lavado broncoalveolar en el Hospital Revalidate y me lo pasó mi hijo, que es médico también, y me lo pasó como una diapositiva. Lo tomaron foto y miren, fíjese, ve. ¿Dónde lo encontraron? En el lavado broncoalveolar, el deseado larva de estrongilodiasis extracolares. Imagínense ustedes, en el pulmón, que estaba metida la larvita. Ahí está. Hicieron el lavado, lo sacaron a la larva esa que estaba metida ahí en el pulmón. Tratamiento, albendazol, mebendazol, son bien, el amimelazol también, que son buenos en tratamiento. Muy bien, hemos tratado de hacer todos los parásitos que me han comentado. Estamos aquí con los ciclos vitales que también les puedo mostrar. Muchas gracias. No sé si tendrán alguna pregunta o algo. Hola, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Si no, damos por terminada la clase. Todo claro, doctora. Muchas gracias. Entonces, cuídense, un abrazo para todos. Hasta luego.
Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.